Amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben, trabajamos, tratamos, enfrentamos, reflexionamos acerca de cuestiones inherentes a la historia, cultura y sociedad de nuestros pueblos, de nuestro pueblo, de nuestra cultura mexicana y de nuestra gente, que también es esencial el tener un conocimiento acerca de ellos. Y el día de hoy voy a hablar de un asunto del que difícilmente a veces nos ponemos nosotros a reflexionar. ¿Cómo es posible que se logra la realización o el desarrollo de una comunidad en el tiempo gracias al apoyo, al soporte de las comunidades que están alrededor de ellas? Y para esto voy a hablar de uno de los centros mineros más importantes de este país a lo largo de su historia, como es el caso de las minas de Zacatecas. Las minas de Zacatecas o el estado de Zacatecas, si ustedes se fijan, más o menos está ocupando lo que es actualmente el centro del territorio nacional. Y es una zona también hasta cierto punto de colonización tardía, no es simultánea con la parte del altiplano de México, no es simultánea, por ejemplo, de las minas de Guanajuato, son posteriores a las minas de Guanajuato. Esto es que la minería zacatecana fue descubierta mucho tiempo o algunos años después de de las minas que estaban o que se encuentran todavía en el estado de Guanajuato, particularmente en su ciudad capital. Entonces, ¿de qué es lo que yo quiero hablar del estado de Zacatecas o de la minería de Zacatecas? Quiero hablar de cómo los pueblos salteños que se encuentran ahí en sus inmediaciones, en su zona de influencia, cómo fueron importantes en lograr, en apoyar el desarrollo de la minería y el crecimiento de la ciudad de Zacatecas. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pensemos lo siguiente. Cuando se coloniza esa parte del territorio mexicano, todo lo que es la parte occidental, todo lo que es la parte de lo que se conoce con el nombre de la Nueva Galicia, lo que viene de Guadalajara al centro norte, obviamente pues había una serie interminable de grupos de pueblos originarios y eran pueblos originarios un poco más belicosos que los que habitaban la parte central del ahora territorio nacional. De manera que en esta parte del occidente hubo muchos enfrentamientos entre los colonizadores y los colonos y obviamente pues tuvo que haber, junto con los enfrentamientos, la pérdida de vidas humanas. Y para lograr el sometimiento de los ocupantes tradicionales, finalmente lo que optó la corona española fue por llevárselos y establecerlos en una serie de encomiendas en la parte del estado de Guerrero, que era precisamente en donde se encuentran las minas, ahí por Tasco, y se los llevaban para que trabajaran en las minas, y prácticamente pues era un llegar a trabajar prácticamente hasta que perdieran su vida, y ellos se encargaron de explotar las minas del estado de Guerrero. Entonces, cuando ya pasaron algunos años y que vieron que el trabajo era muy duro y que el trabajo a los mineros los estaba prácticamente exterminando, por ahí un grupo de personas originarias de los Altos de lo que hoy es la región de los Altos de Jalisco, hablaron con los dueños de las minas y les dijeron que qué caso tenía que se los llevaran para allá si en la tierra de lo que ellos eran originarios también había ese tipo de materiales. Entonces esto llamó la atención de los mineros
y obviamente hicieron lo posible, hicieron gestiones para ver la posibilidad de llevarse a esos mineros que tenían con ellos a buscar las minas de Zacatecas y para poder explotarlos y así tener ya dos frentes de trabajo en la minería, dos frentes muy importantes por cierto, como era el caso de Guanajuato, perdón, de Tasco Guerrero y como era el caso también de Zacatecas y obviamente pues tenían ahí a la mano el estado de Guanajuato. Y si mucho me apuran también el estado de San Luis, que también tiene una minería nada despreciable. Entonces todo eso posibilita la expansión, el surgimiento de la minería en un segmento muy grande del territorio nacional. Pero, ¿en qué intervienen aquí los pueblos de los Altos de Jalisco? Intervienen en que ahí no iban a encontrar gente para trabajar en las minas y que el propósito de los mineros era explotar las minas y no les interesaba a ellos ningún otro tipo de explotación que no fuera la explotación minera, porque lo que tenían como único propósito o como propósito prioritario era precisamente el enriquecimiento a través de su actividad primaria, que era la extracción de minerales de todas esas minas que se encontraban no nada más en la ciudad de Zacatecas, sino en Zacatecas, en Sombrerete, en Fresnillo, toda una franja importante que tiene muchas minas y que eran además minas muy ricas, muchas de ellas de plata y de oro. Entonces, ¿en qué intervienen los pueblos de los Altos? Los pueblos de los Altos se convierten en una especie de subsidiarios alimenticios para todos los habitantes de la zona minera. Ejemplo, eh, ahorita en la actualidad tenemos un conocimiento de que la región alteña es una cuenca lechera muy importante. Quiere decir que ahí se han producido vacas históricamente y que las vacas las podemos encontrar o como productoras de leche o como productoras de carne. Y resulta que los mineros, para poder vivir, para poder trabajar, para poder estar, y me refiero no a los mineros, a los dueños de las minas, sino me refiero a los trabajadores de las minas, ellos necesitaban alimentos y al minero le importaba, al dueño de la mina le importaba que estuvieran bien, que trabajaran, y para eso él se atendía única y exclusivamente de proveerlos de los alimentos que eran indispensables y era la manera como empezaron a comprar, a abrir un mercado en la región de los Altos de Jalisco para que esa región se convirtiera en proveedora de carne a las zonas mineras. Pero no nada más era proveer de carne. Si nosotros nos ponemos a hacer una reflexión acerca de las bondades de la cría de carne, de cárnicos, de cualquier cárnico, particularmente de las reses o del puerco, encontramos lo siguiente, que cada una de las partes de estos animales es totalmente utilizable en diferentes ramas. Puede ser la alimenticia, pero puede ser también la industrial o puede ser incluso para la elaboración de productos de uso cotidiano. Ejemplo, las correas de los guaraches que usaban los mineros que entraban a la mina, los trabajadores de la mina, pues obviamente que eran correas de guaraches hechas de cuero y eran hechas del cuero de las vacas. Entonces el ganadero, el productor de ganado, llevaba el ganado, lo sacrificaba, vendía la carne, le sacaban el cebo, con el cebo del ganado vacuno hacían velas, luminarias, para poder ver en el interior de los túneles de las minas, para poder alumbrar las lámparas de las calles de los pueblos, para poder alumbrar incluso las iglesias de las ceremonias religiosas, y todo eso para ellos era un producto secundario y lo prioritario era
precisamente la elaboración de la carne, la producción de la carne. Pero luego cuando le quitaban el cuero a los animales, en la parte del cuero se pega una como especie de cartílago. Ese cartílago, al quitarse, se endurece y se queda muy duro, es muy duro, como cristalino, como transparente. Y las personas de mi edad van a recordar un pegamento para madera que vendían antes de que se vendiera ese pegamento blanco que todo el mundo conocemos ahora, ¿sí? Y a ese producto que era como cristalino, que era como granos de sal grandes, como sal de esa de piedra, ¿sí? Y eso se ponía en un botecito a calentar, se fundía y se conocía con el nombre de cola. Y era un extraordinario pegamento para la madera. Y la madera la necesitaban para las empalizadas, para detener los muros de la mina, para que no se vinieran abajo y no hubiera accidentes en los trabajadores de la mina. O sea, fíjense cómo, amigos, fíjense cómo, amigas, el tener una cercanía de una zona como esa que tuviera las condiciones de producir una cosa como el ganado, le dio la posibilidad a una región minera de que alcanzara a florecer porque lo que tenía ahí a la mano era, en primer lugar, alimento en suficiencia para poder sostener a todo su equipo de trabajo. Cuidado, yo ni estoy hablando de la generosidad, ni estoy hablando de los malos tratos de parte de los mineros en perjuicio de su mano de obra. Simplemente lo estoy consignando. No sé cuál es el tipo de alimento que les daban, pero era lo que utilizaban para alimentarlos, eran los cárnicos que se producían en los pueblos aledaños, y los pueblos aledaños eran los que estaban en la región de los Altos de Jalisco. Ahora, ¿cómo los transportaban? ¿A pie? No había carreteras, no había ferrocarriles, no había más que caminar y arriándolos, y por eso desarrollaron mucha habilidad en el manejo del caballo, toda la gente de la región de los Altos de Jalisco, y aprendieron, los que no sabían, aprendieron a manejar el caballo para poder ir arriando al ganado vacuno o al ganado porcino incluso, que se los llevaban caminando, nada más que a ellos les daban un trato diferenciado porque el ganado porcino anteriormente tendía a producir cantidades excesivas de grasa, era un animal de mucha grasa y además la grasa pues era muy apreciada y se vendía no nada más en la región minera, sino que la llevaban hasta Monterrey y la llevaban hasta la ciudad de Chihuahua. Y eso obviamente pues ya eran travesías que los llevaban en carretas. O sea, todo esto tiene que ver con la cuestión del comercio. Y obviamente los productores de ganado de la región de los Altos, los proveedores de las zonas mineras, ellos se abastecían de materia prima o de alimentos, incluso verduras, verduras, hortalizas, azúcar, telas, y algún otro elemento indispensable para la vida, se surtían de la ciudad de Guadalajara, o se surtían de la misma ciudad de Zacatecas, o se surtían de la ciudad de Aguascalientes. Esa es la manera como ellos fueron desarrollando todas sus habilidades para encontrar un mecanismo que les permitiera el poder construir una base sólida sobre la cual desarrollar sus propias sociedades. Y aquí, en este caso, es bien importante el poder reflexionar acerca de este tipo de actividades económicas que datan de muchos años. Estamos hablando del eh, 1700, 1600 y fracción, 1650, de cuando empezó todo esto,
y la gente les ayudó a su desarrollo y ellos con su trabajo también lograron desarrollar su propia zona. Obviamente, ahí en toda esa región encontramos centros mineros muy importantes. Ya les mencionaba lo de Zacatecas, por supuesto Guanajuato, por supuesto San Luis Potosí, y luego pues se fueron hacia el norte buscando nuevos establecimientos, encuentran la parte de Durango y luego encuentran la parte sur del estado de Chihuahua, y de ahí hasta seguirle, porque lo que ellos querían encontrar eran muchas minas, y para eso pues necesitaban tener no nada más mucha suerte, sino que también necesitaban tener aquellos elementos que les permitieran sobrevivir a ellos y a la gente que trabajaba con ellos. Por aquí, amigos, lo vamos a dejar en este día. Yo espero que reflexionemos, y no nada más que reflexionemos acerca de este pequeño ejemplo que yo les estoy dando, sino que reflexionemos acerca de cómo fue que se construyó la posibilidad de desarrollo de las ciudades, de las localidades donde nosotros mismos vivimos, donde eh, qué fue lo que se hizo, cómo lograron hacerlo, pensarlos un poquito recordando a don Luis González y González, un destacadísimo historiador que todos los antiguos lo tenemos en nuestra memoria, que decía que la imaginación era la loca de la casa. Vamos soltando un poquito a esa imaginación. Vamos soltando un poquito a la loca de la casa. Vamos dándole oportunidad de que piense y que nos lleve de la mano para saber cómo se fue construyendo el desarrollo en nuestros propios pueblos. Y bien, por ahora muchas gracias por haberme acompañado. Quiero recordarles, amigos, que no podemos permitirnos perder lo que es nuestro. No debemos permitir que nos arrebaten nuestras libertades. Quiero invitarlos a que sigan apoyando este proyecto de Mirador 656. Eh, Nos pueden seguir en YouTube, en eh, Spotify, en TikTok. Denle like, compártanlo, y bueno, pues nos esperamos, espero verlos la próxima ocasión. Y por ahora, solo me resta desearles, amigos, que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.